El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana había promovido una ley de paridad para el Estado de San Luis Potosí que el Congreso del Estado avaló. Sin embargo, ha dado a conocer el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, que esta ley será vetada. ¿Por qué? Yo me estoy enlazando con el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Buenos días, secretario. Erika, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días a ti y a todo el auditorio que te ve y nos escucha. Secretario, a ver, explícanos, ¿de qué iba esta ley y por qué deciden vetarla? Bueno, se habló bastante, se trató de una iniciativa gestada al interior del CEPAC, el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Envía esa idea legislativa al Poder Legislativo local, quien previos trámites legislativos ordinarios la avala. Al tratarse de una reforma constitucional, habría que ser aprobada por la mitad más uno de los municipios, lo cual también así sucede. Y bueno, la norma en sentido práctico lo que establecía, o la parte relativa de lo que ha sido controversial, establece que en el proceso electoral que se avecina, cuya justa será en el 2027, los partidos políticos y candidaturas independientes para el cargo de gobernador tendrían que ser única y exclusivamente mujeres. Esa decisión legislativa es la que genera controversia. ¿Qué pasa? Bueno, después de que se lleva a cabo todo el proceso legislativo, como te lo he comentado de manera resumida, es enviado para su publicación, promulgación y publicación al gobernador del estado, y entonces este toma una decisión de llevar a cabo el uso de su facultad de veto y decide vetarla. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pero dime una cosa, secretario, porque parecía que esa ley iba acorde con la idea del gobierno del estado de impulsar que las mujeres compitieran exclusivamente en la próxima elección del 2027. ¿A qué obedece entonces la decisión del veto? A ver, es importante que destacas lo que mencionas, porque luego también hubo mucha información tendenciosa o opiniones falsas o equivocadas, en el sentido de que desde el gobierno se estaban impulsando leyes hechas a la medida. Eso no sucedió, no es así, no es el deseo. El gobierno no hace leyes hechas a la medida, y más en tratándose de temas político-electorales. Y justamente con este veto es la respuesta o postura oficial a esa decisión legislativa, pero además con este veto se estaría destruyendo o anulando básicamente todas y cada una de esas afirmaciones falsas o equivocadas que ligaban la reforma electoral con un traje hecho a la medida para el gobierno del estado en las próximas elecciones. Y bueno, pues lo que nos lleva o lo que lleva justamente a realizarse este veto es que se hace un análisis del contenido de la norma y se advierten riesgos importantes de constitucionalidad, y entonces es que se lleva a cabo justamente esta decisión. Y había altos riesgos de constitucionalidad de la norma, Erika, porque pues en nuestra opinión había una afectación al derecho humano de ser votado, en su vertiente de igualdad y no discriminación, también un potencial riesgo de transgresión al principio de autodeterminación y autoorganización de los institutos políticos, con el consecuente riesgo, por las razones anteriores, de judicializar el proceso electoral, lo cual justamente pues es lo que no queremos, porque el gobernador ha antepuesto en todo momento cuidar del sistema electoral y del proceso electoral que se avecina. Ahora, los detractores justamente de esta ley habían planteado que era discriminatoria por evitar la participación de los varones dentro de la elección. ¿Ustedes coinciden con este criterio? Mira, nosotros el contenido del veto, que colgando contigo te lo enviaré para que lo puedan ver. Gracias. En todo momento siempre se
mantiene la postura relativa a la equidad de género, y en todo momento se establece que se avala lo relacionado con la postulación de mujeres para cargos importantes políticos, como es el caso de gobernador. Sin embargo, estimamos que el diseño actual de la norma no era del todo correcta. Entonces, lo que se hace de manera conjunta con el veto no es de que se veta y ya, es decir, no es de que el gobernador o el gobierno del estado no dice, oye, ¿sabes qué? Advertimos un alto riesgo de constitucionalidad y simplemente no vamos a publicarla, sino que además el veto lleva consigo observaciones, Erika, y esas observaciones te las puedo platicar de manera muy resumida. Sí. Llevan consigo una adecuación de la norma cuestionada, en el sentido de que para el proceso electoral 2027 habrá una postulación de candidaturas para gobernador que no esté restringido a un solo género, permitiendo que los partidos políticos y las candidaturas independientes puedan ser de cualquier sexo. Y, en todo caso, para la elección siguiente de gobernador, que sería en el 2033, se aplica el principio de alternancia de género, tomando como base el que se haya postulado en el proceso electoral anterior, o sea, en el 2027. De esta forma, si en el 2027 determinado partido político postula mujer para gobernadora, entonces en el 2033 tendrá que ser hombre, y de esta forma garantizas de manera plena la postulación de mujeres para el caso de gobernadora, y por supuesto el aval final o definitivo pues lo da la ciudadanía en las urnas a través del voto popular libre, directo y secreto. Ahora, este criterio, esta modificación, ¿tiene que ser sometida de nueva cuenta a votación del Congreso del Estado o queda ya validada? Y te preguntaría también, ¿qué pasará con los criterios que se incluyan en la reforma electoral que se está gestando a nivel federal? Eh, lo relacionado con esta parte específica que hablamos acerca de la Alternancia. alternancia de género, guarda mucha relación con lo que ya se ha venido realizando a nivel federal y en otras entidades federativas. Entonces, no va a haber un choque de criterios legislativos en torno al tema. Se cuida desde ahora esa parte. ¿Y qué pasa con el Poder Legislativo? Bueno, pues una vez hecho el veto, con la consecuente contenido de las observaciones en el mismo, en los términos que te he venido diciendo, tiene nuevamente que iniciar un proceso legislativo al interior de la comisión y después votación al pleno, y si lo avalan en los términos que nosotros estamos proponiendo, entonces lo que sigue será también nuevamente pasarlo al aval de los ayuntamientos para que la mitad más uno pueda pronunciarse en todo caso. De avalarse así en ese sentido, entonces nuevamente regresa al Poder Ejecutivo para que éste promulgue y publique, y finalmente tendremos norma válida. ¿Todo esto pasará antes de los tiempos establecidos para las modificaciones electorales, considerando que el próximo año es año electoral? Sí, por supuesto. La verdad que no tendría mayor tema, son procedimientos, pues no podría yo decir sumarísimos o muy sumarios, pero sí ya muy entendidos y digeridos por la Asamblea Legislativa. Entonces no habría por qué pensar en un proceso legislativo largo. Ahora, secretario, ¿esta será la única modificación que proponga San Luis Potosí en materia electoral o hay algún otro aspecto que ustedes consideran que tanto dentro de la reforma electoral federal como la local tendrían que considerarse? En torno al tema local y en concreto al contenido de esta reforma que se nos envía para su publicación, es lo único. Inclusive en el propio documento que contiene el veto y las observaciones se establece que queda intocado los restantes decisiones legislativas que contiene el decreto que nosotros ejercemos ese veto parcial, valga la expresión, porque lo demás son cosas no sustantivas sino adjetivas, como el inicio del proceso electoral o algunas otras cosas que tienen que ver más con la organización del proceso que con la parte sustantiva. En torno al tema sustantivo es específicamente este solo tema. Y a nivel federal, bueno, pues estamos esperando qué es lo que deciden. Ya lo han anunciado, que en estos días han concluido las labores o los trabajos de este cuerpo colegiado que vino recogiendo diversas opiniones en todo el país.
Tengo entendido que ayer se reunieron algunos 9 de los integrantes del Instituto Nacional Electoral con autoridades federales y bueno, pues nosotros estamos muy atentos a lo que vayan a resolver. Pero insisto, esta parte que hoy es materia de debate, aquí, en concreto, el tema que estamos hablando, no tendría mayor problemática, sobre todo, insisto, porque guarda relación con lo que se ha venido ya definiendo, inclusive en otros estados de la República. Claro. Con esto termina entonces la controversia que se había generado en torno a este asunto. Y te preguntaría también, a ver, pues sabemos que vienen tiempos importantes para el estado de San Luis Potosí, más allá de la coyuntura electoral. Ha habido anuncios importantes por parte del gobernador del estado en el arranque de obras que son relevantes para San Luis Potosí, como es la continuación de la vía alterna a carretera 57. ¿Cómo va este asunto, secretario? Bueno, pues la verdad es que hoy nuevamente el gobernador del estado viene a romper eh, antiguas tradiciones en el gobierno o en un gobierno estatal, Erika, cuando se iban al año quinto, cuando entran en el año quinto y sexto, pues lo que sucedía era que le bajaban el ritmo al gobierno. Prácticamente empezaban a hablarse ya de que estaban preparando la entrega del gobierno, o peor aún, el año de Hidalgo, donde todo mundo agarraba lo que podía y corría. Nosotros no, nosotros estamos muy concentrados en el trabajo diario que implica nuestras obligaciones como servidores públicos. Así nos lo hizo saber el gobernador en la primera junta de gabinete de este año, que fue el pasado 6 de enero. Nos emplaza a continuar con el ritmo de los trabajos que él mismo ha venido realizando en forma directa. Y bueno, pues los resultados ahí están. La obra pública es una de las principales sellos que ha distinguido a esta administración, no solo obra pública en la zona metropolitana, la verdad es que en las 4 regiones del estado ha habido obras realmente importantes, realmente útiles para las y los potosinos y las personas que se desplazan en San Luis Potosí. Y en el caso concreto, la obra que mencionas, bueno, pues es algo que el gobernador ha venido anunciando, como lo hizo en su tiempo. Erika, tiene un poco de historia todo esto, con lo que hoy conocemos como Circuito Potosí, aquella vialidad oscura, en tinieblas, insegura, poco transitada, porque pasabas y ya la suspensión de tu coche o las llantas se averiaban, o porque la seguridad era delicada. Nosotros en la primera parte del gobierno, en los primeros 3 meses, se resuelve ese problema que existía legal, donde el gobierno no podía realizar nada porque los pobladores de la región, los comuneros de Tierra Blanca tenían problemas con el gobierno. Nosotros los resolvemos de inmediato, y lo que sigue es realizar un periférico en aquel entonces, hoy un circuito Potosí funcional, muy alumbrado, y sobre todo arreglando el puente que estaba ahí en la prolongación Avenida Juárez y Circuito Potosí, que mucho tiempo duró abandonado. Hoy es un puente funcional, y a partir de ahí continuar trabajando. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, darle continuidad a la vía alterna poniente, que no te llevaba a ningún lugar. Ya había por ahí algunos fraccionamientos que se desarrollaban para gente que decidía adquirir uno, y pues realmente no había funcionalidad en la ruta. Entonces, pues ya se logró con darle continuidad a la vía alterna poniente. Se hizo una inversión importante en su continuidad, en el puente que cruza las vías del tren, en una salida al eje 122, y bueno, pues ahora lo que sigue es la continuidad al eje 140, a la carretera que va de La Pila a Villa de Arriaga, y hasta llegar a la carretera que te lleva también hacia Villa de Reyes. Ese es el propósito, tener toda esa vialidad para que quienes no solo vayan a trabajar a las zonas industriales, sino quienes decidan recorrer la ciudad hacia el sur de la ciudad,
o ir a otro estado como son hacia el sur, que sería Querétaro o Ciudad de México, pues no tengan que ir necesariamente en lo que hoy conocemos como la carretera central o carretera de México, donde está Sí. prácticamente colapsada. Nosotros, el gobernador está dando otras salidas, está poniéndole atención a esa problemática y está creando estas vías de comunicación importantísimas. Ahora, ¿cuáles son los tiempos y cuáles son los retos de esta segunda parte de esta vía alterna? Bueno, pues es antes de que termine la administración, avanzar lo más que se pueda, sobre todo con otro brazo o otra conducción de la vía alterna al eje 140. Este más o menos está a la altura o por un costado de lo que hoy es el centro penitenciario de La Pila, para que quienes nos escuchen se den una idea. Allí estaría saliendo esa vía alterna, de tal forma que si vas de la ciudad hacia el sur o vienes del sur y quieres llegar a la ciudad, a la zona poniente, no tienes que llegar ni siquiera a La Pila ni a Pozos. Ahí justamente en esa parte es el entroncamiento para que tú a través de la vía alterna puedas llegar a la zona poniente de la ciudad y estarías llegando o bajando justamente en la prolongación Avenida Juárez y donde está el puente de lo que conocemos como la FENAPO. Secretario, te preguntaba de los retos sobre el tema pues, del derecho de vía, de las cosas que luego se complican. ¿Hoy este tema está resuelto? El derecho de vía está resuelto, ese tema está superado y por ahí existía algo relacionado, pero bueno, hemos platicado con la gente que posesionaria o dueña, inclusive ellos mismos han resuelto en algunos casos donar los espacios para que se pueda llevar a cabo la construcción de esta vía alterna, porque pues al final del día a todos los que colindan benefician Claro. y al final del día entienden que pues es para el bien de la ciudad. Aquí en San Luis Potosí no se les ha generado un impuesto a la plusvalía como sí sucede en muchas otras entidades, Erika. El gobernador ha sido muy consciente, a pesar de que hay antecedente que es legal y constitucional este tributo y que consiste básicamente en las mejoras que recibe en forma directa o indirecta a algún dueño de algún predio contiguo a donde se lleva a cabo la ejecución de una vía importante de comunicación, como sería aquí la vía alterna. Todos los colindantes pues tendrían que pagar un impuesto a la plusvalía. El gobernador ha decidido no imponerlo y bueno, pues es una muestra más que lo que buscamos aquí no es recaudar, lo que buscamos es desarrollo, es trabajar, es aplicar los recursos, es tener un mejor San Luis en todos los sentidos y es justamente lo que estamos haciendo al día de hoy ya en este quinto año administrativo de gobierno. Secretario, pues yo te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y te quiero comprometer a que estemos pues actualizando la información. Decía el gobernador que la primera parte de la licitación va para el mes de marzo, que pudiéramos estar revisando en qué condiciones se da y entonces ya cuáles van a ser los tiempos de la obra y la proyección de beneficio, que seguramente será bastante considerable porque es una obra que ha venido reclamando San Luis Potosí desde hace mucho tiempo. Te agradezco mucho, secretario. Claro que sí, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por el espacio concedido. Gracias, Erika. Gracias, secretario. Muy buenos días.